materia que tiene como propósito enseñarnos a interpretar la Biblia a través de métodos sanos, lógicos y escrituralmente válidos, que en la medida en la que nosotros los apliquemos correctamente, hermanos, vamos a poder pues conocer el significado de cada uno de los pasajes, de los capítulos o de los libros de la Biblia. Comentaba yo en el tema anterior que quizás una de las razones por la cual muchos hermanos no gustan de leer la Biblia es porque llega el momento en que encontramos pasajes que pues ciertamente son difíciles de interpretar y eso nos lleva en algunas ocasiones a mejor hacer a un lado el estudio de la Biblia. Así que estamos aprendiendo algunas herramientas útiles, prácticas, sencillas, al alcance de cada uno de nosotros, a efecto de que el amor por la Escritura pues no se vea detenido, en este caso por la razón que acabo de comentar hace un momento. El capítulo 2 que vamos a estudiar se llama El estudio inductivo de la Biblia. Cuando hablamos de estudiar la Biblia, hermanos, definitivamente podemos encontrar que hay mucho material que nos enseña cómo hacerlo, hay muchas herramientas, hay muchos métodos, pero en esta materia particularmente vamos a utilizar dos, o vamos a hablar de dos, aunque específicamente es uno el que vamos a estar utilizando. Estos dos métodos son conocidos y son útiles, no nada más para estudiar la Biblia. El método deductivo y específicamente el método inductivo, que es el cual en el que nosotros nos vamos a enfocar, son métodos de estudio que son aplicables prácticamente a cualquier área del conocimiento humano, no solamente al de la Biblia. Vamos a aprender nosotros en esta materia por qué para el análisis bíblico estos dos métodos son de los más útiles, más prácticos, particularmente el método inductivo, precisamente porque el enfoque de la materia es enseñarnos a interpretar la palabra de Dios. De manera general, quiero comentarles que el método deductivo es un método que consiste, hermanos, en extraer una conclusión de alguna porción de algún libro, en este caso de la Biblia, pero siempre con base en una premisa, es decir, con base en algo que uno ya cree. Con base en alguna presuposición o alguna proposición que uno ya conoce y que a través del tiempo ha asumido como verdadera. Este método nos va a permitir ir de lo general, es decir, de un todo, aplicar leyes y principios a algo en particular, algún tema, alguna doctrina, algún caso en concreto. La particularidad del método deductivo, hermanos, consiste en señalar que la conclusión que se obtiene al final de aplicar este método va a depender precisamente de las presuposiciones o de las premisas o de manera más sencilla de lo que uno anticipadamente ya cree. El segundo método, el método inductivo, e insisto, es el método que nosotros vamos a estar utilizando, es distinto. ¿Por qué? Porque a diferencia del método deductivo, es un método que nos va a permitir obtener una conclusión, pero una vez que nosotros hemos realizado un análisis. Un análisis, primero que nada, que tenga dos características. Es objetivo y que es imparcial. Es decir, que es objetivo porque va a cumplir el propósito para el cual ese pasaje de la Biblia o este libro fue escrito. Es imparcial porque no voy a anteponer ninguna enseñanza previa que yo tenga, ningún conocimiento previo que yo haya obtenido, y no voy a empezar asegurando algo, sino voy a utilizar este método precisamente para comprobar o para encontrar lo que específicamente esa porción de la Biblia significa. Evidentemente, si la doctrina que yo he aprendido es buena, pues entonces la conclusión va a ir acorde a lo que yo ya conocía, pero ya la conclusión va a ser extraída después de haber sido objetivos en el análisis y después de haber sido imparciales. Estudiar cada uno de las características o de los detalles de un verso o de una porción o de un libro de la Biblia nos va a permitir llegar a conclusiones, ¿verdad? Una vez que hemos recorrido su estudio y no al inicio. Quiero que nosotros veamos que
aunque los dos estudios, aunque los dos métodos, el inductivo y el deductivo son prácticos y son útiles, hay también cosas en las cuales se oponen, y por eso es que vamos a comprender a través de esta tabla comparativa que ustedes van a tener en sus notas cuál es la diferencia de uno y otro y por qué vamos a terminar utilizando el primero. Bueno, quiero comentarles primero que nada, vamos a hacer entonces una comparación entre las diferencias de estudio entre del lado izquierdo el método inductivo y del lado derecho el método deductivo. Por ejemplo, el método inductivo, hermanos, es muy útil, es práctico, es el más recomendable y nosotros lo vamos a utilizar y lo vamos a estar utilizando aquí porque es un método que nos permite ir a la Biblia, pero nos exige ir con una mente dispuesta a aprender. Eso es algo muy importante, sin prejuicios, como decía yo hace rato. Hay ocasiones, hermanos, en las que hay discusiones respecto al significado de un pasaje de la Biblia. O si nosotros ya a través del tiempo, a lo mejor hemos estudiado la Biblia y tenemos ya algunos años o algún tiempo en particular estudiando la palabra, llegamos a ella, por ejemplo, a esta clase del seminario o escuchamos alguna conferencia que no es acorde a lo que yo conocía y entonces, ¿verdad? Eso me crea un conflicto. Y cuando yo voy a la Biblia, del lado derecho, el método deductivo, me lleva a la Biblia para demostrar que lo que yo creo es verdad. Ahora bien, cuando decimos que el método deductivo me lleva a la Biblia para demostrar que lo que yo creo es verdad, tiene dos connotaciones, es decir, dos implicaciones. Tiene una implicación positiva y tiene una implicación negativa. ¿Cuál es la implicación positiva? Bueno, que si yo voy a demostrar que lo que yo creo es verdad, efectivamente es lo correcto, es decir, está acorde a lo que la palabra de Dios enseña, está bien. El problema es que este método en realidad habitualmente se utiliza desde la connotación o desde la perspectiva negativa, es decir, para respaldar algo incorrecto. Por ejemplo, ¿quién de ustedes ha tenido la oportunidad, y es pregunta retórica, no espero una respuesta, ¿quién de ustedes ha tenido la oportunidad de platicar con alguna persona? Por ejemplo, pienso en quizás las personas que abrazan la fe de los testigos de Jehová y ellos pues creen muchas cosas que no tienen nada que ver con la Biblia. Pero cuando nosotros tratamos de explicarles qué es lo correcto, sí, ellos se cierran en su mente, en la posición que ellos tienen, y utilizan la Biblia para demostrar que lo que ellos creen es correcto, pero porque van a ella ya con un prejuicio, ya con una enseñanza previa. No hay una mente que en realidad, no hay una disposición realmente a aprender lo que la palabra de Dios enseña. Ahora bien, menciono a este grupo, hermanos, solo por poner un ejemplo, porque la verdad es que puede ocurrir también en nuestro caso, hermanos, como cristianos o como creyentes, que en algún momento dado hemos escuchado por allí alguna enseñanza, hemos leído un libro y lo hemos abrazado como la realidad o como la verdad, y a partir de entonces nosotros pues nos cerramos a la enseñanza correcta. Por eso debemos de tener mucho cuidado. En más de una ocasión, hermanos, yo les he comentado que debemos de tener cuidado con lo que vemos, con lo que oímos, con lo que leemos, porque muchas veces se van quedando pues en nuestras mentes o en nuestras cabecitas ciertas cosas que son incorrectas y sin embargo terminamos aceptándolas porque las dijo un predicador importante, porque alguien que tiene muchos seguidores, porque lo dijo el pastor de una iglesia muy grande o muy conocido, y no nos preocupamos en examinar sus palabras. Dos, la segunda diferencia es que el método inductivo tiene como propósito el querer descubrir la verdad, es decir, ¿qué significa realmente el pasaje? ¿Qué significa realmente lo que el autor escribió? E incluso cuando yo voy a la palabra a través de este método, hay algo muy interesante. Yo comentaba que vamos con una mente dispuesta a aprender, y si yo me doy cuenta
que estaba en un error, entonces tengo la disposición de corregir el error. Porque siempre va a ser más espiritual reconocer nuestro error ante un grupo de alumnos o ante la iglesia, ante la congregación, que mantener esa mentira y peor aún, continuar enseñándola de la misma manera, con tal de no quedar nosotros avergonzados, reconociendo que nos habíamos equivocado. El método inductivo nos lleva a eso, a descubrir la verdad. Pero el método deductivo más bien quiere demostrar lo que ya ha decidido la persona que es verdad. Y como comentábamos que hay dos connotaciones, positiva o negativa, en el mejor de los casos, bueno, si es una doctrina correcta, efectivamente va a demostrar lo que es verdad. Pero si es incorrecta, va a querer demostrar con la Biblia lo que es incorrecto. La tercera característica que tiene el método inductivo, hermanos, es que la conclusión es el producto final, es decir, ya apliqué la ley de desasociación, ya apliqué la ley de reasociación, ya apliqué cada una de las herramientas sanas, lógicas y escrituralmente válidas que nosotros vamos a estar aprendiendo, y entonces yo llego a una conclusión y digo, este pasaje significa exactamente esto. Pero no la conclusión, es el punto de partida, que es la característica 3 del método deductivo, porque comienza con las conclusiones hechas y se va al texto para encontrar apoyo. Para esto, siempre se termina sacando de contexto algún pasaje, algún verso o alguna porción de la Biblia, porque como vamos a estar mencionando repetidamente, pues se parte de algo que en algunas o muchas de las ocasiones, pues son cosas erróneas. La cuarta característica que tiene el método inductivo es que se estudia todo en su contexto. Casi la mayoría de estas cosas, a través de la materia, las vamos a ir estudiando con más detalle, vamos a ir ampliando, vamos a ir viendo cada uno de esos aspectos. Particularmente hay un tema incluso que habla nada más del contexto. Entonces, ¿pero qué implica el contexto? Aquí puedo decir de manera general, es decir, que el estudiante de la Biblia, ustedes y yo, vamos a hacer un esfuerzo real de un pasaje de la Biblia. Vamos a invertir el tiempo necesario, vamos a realizar un estudio profundo, vamos a escudriñar realmente la Biblia para comprender el todo que rodea, a veces una palabra o incluso un pequeño verso, para darnos cuenta, hermanos, que si nosotros no estudiábamos todo ese contexto, podíamos caer en el error de interpretar incorrectamente. Mientras que el método deductivo, cuando es mal aplicado, estudia de manera fragmentada, es decir, solo toma una frase o solo toma un verso de manera aislada o fuera de su contexto o sin realizar, hermanos, un estudio sistemático, y a partir de allí se empieza una enseñanza o se mantiene una enseñanza. 5. La quinta característica del método inductivo es que con el tiempo tiende a ser más beneficioso para la corrección de errores, como dije hace rato, es decir, para darnos cuenta que había percepciones equivocadas y entonces vamos corrigiendo poco a poco. Y con el tiempo nos damos cuenta que ahora que hemos estudiado la Biblia desde la perspectiva del método inductivo, pues hemos aprendido cosas alrededor que antes no sabíamos. Nos va a permitir, cuando nosotros aplicamos correctamente el contexto, darnos cuenta que cuando pretendemos estudiar un pasaje de la Biblia, no solamente encontramos la interpretación correcta de ese pasaje, sino que descubrimos incluso otras cuando estamos estudiando los pasajes paralelos o cuando estamos investigando el contexto histórico o cuando estamos investigando el significado de alguna palabra en el idioma original, etcétera, etcétera. Mientras que el método deductivo puede llegar a ser utilizado para apoyar errores doctrinales. 6. El método inductivo, hermanos, es un método muy fácil, muy sencillo. Prácticamente cualquier estudiante de la Biblia, de cualquier parte del mundo, sin demasiada experiencia, pero aplicando correctamente las herramientas adecuadas, va a poder interpretar la palabra de Dios. Y sobre todo, porque como lo vamos a ver más adelante, el maestro real detrás de nosotros
es el Espíritu Santo. Es decir, la palabra de Dios, hermanos, la Biblia, no fue dada para ser interpretada por un grupo de iluminados, como decían, por ejemplo, los gnósticos, que eran los únicos que alcanzaban el conocimiento. La palabra de Dios fue dada con el propósito de que fuera comprendida por los más pequeños, por los hermanos más nuevos, así como por los hermanos que tuviesen más tiempo. Más bien, por aquellos que estuviesen dispuestos a hacer un esfuerzo real y realizar, hermanos, un estudio profundo. Mientras que el método deductivo se puede utilizar solo si se tiene un conocimiento completo de la Biblia, es decir, un manejo más pleno, más completo o más profundo. Cuando se usa correctamente, se conoce todo lo que la Biblia enseña acerca de un tema específico y entonces allí quizás se va a tener un provecho adecuado. 7. La séptima característica que tiene el método inductivo es que me lleva a darme cuenta que la Biblia me dice lo que es verdad. Es decir, si nosotros ya aprendimos en Introducción a la Biblia que nuestra única regla de fe y práctica es la Biblia y que ésta está inspirada por Dios y que los autores de la Biblia no cometieron errores y que no se contradice, entonces lo que la Biblia dice es la verdad plena, la verdad absoluta. Y a partir de allí yo voy a tomar precisamente mis decisiones de vida y mis conclusiones como cristiano. Pero el método deductivo en realidad nos lleva, si se aplica incorrectamente, a decirle a la Biblia, ¿verdad? Y decirle, quiero ponerlo entre comillas, decirle a la Biblia lo que yo creo que es la verdad. 8. El método inductivo trabaja con el texto objetivamente, es decir, únicamente lo que dice, para aquello que fue enseñado, para aquello que fue inspirado. Mientras que en el método deductivo se trabaja con el texto subjetivamente, es decir, lo que a mí me parece. Hay ocasiones, hermanos, yo recuerdo en alguna ocasión haber asistido a una congregación, escuchar a la persona que estaba al frente dando la predicación y decía, bueno, hermanos, a mí me parece que este pasaje de la Biblia dice esto. A mí me parece que significa esto. ¿Ustedes qué opinan? ¿A ustedes qué les parece? Y bueno, como él preguntó, pues algunas de las personas que estaban en la congregación empezaron a responder, algunas de ellas, pues opiniones realmente incorrectas. Yo esperaba que la persona que estaba al frente, pues hubiera utilizado la expresión me parece, pues como una herramienta para pues conocer lo que su congregación había aprendido y con base en ello pues llevarlos o aterrizar la idea correctamente. Pero no lo hizo. No lo hizo porque realmente él tampoco conocía lo que el pasaje decía. Y por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. 9. El método inductivo me va a demostrar que en todo pasaje de la Biblia solamente hay una interpretación. Solo hay una interpretación. Vamos a ver que más adelante que hay pasajes de la Biblia que sin sacarlos de su contexto pueden llegar a tener varias aplicaciones prácticas. Pero definitivamente la Biblia solo tiene una interpretación y esto es importante porque así como veíamos cuando estábamos estudiando las leyes de desasociación y reasociación, que una de las razones de los errores doctrinales que existen hoy es precisamente ese, es decir, que lamentablemente hay pasajes de la Biblia que para cada denominación tienen una interpretación, pero la Biblia solamente tiene una. Por eso yo comentaba en la clase anterior que en nuestro caso, yo soy pastor de una iglesia bautista, yo decía que cuando yo doy la materia de doctrinas básicas, yo les aclaro a mis alumnos que yo no imparto la materia de doctrina bautista. Nosotros no, en nuestro seminario no enseñamos doctrina bautista, enseñamos doctrina bíblica, porque la doctrina bautista, decía yo, no existe, existe la doctrina bíblica. Y que lo que yo tengo que cuidar es que la doctrina que yo estoy aprendiendo vaya de acorde a la Biblia. Mi denominación es bautista, pero no la doctrina es bíblica. Mientras que el método deductivo, ¿verdad? Con este método se tiende a llegar a muchas interpretaciones.
Y ese es el problema. Hay muchas religiones porque lamentablemente hay muchas interpretaciones de un solo pasaje. 10. El método inductivo me lleva a concluir que la Biblia es la única norma de referencia que yo debo de tomar. Si hay algún pasaje que no entiendo, debo de orar, debo de pedirle a Dios que me dé sabiduría para que su Espíritu Santo ilumine mi entendimiento y que llegado el momento yo pueda comprender ese pasaje. Pero esa debe de ser mi única referencia que yo debo de tener. Debo de partir de la base siguiente. La Biblia se interpreta a sí misma. De hecho, esta es una de las leyes de la hermenéutica. Entender que la Biblia se interpreta a sí misma, que no necesitamos otras referencias. Vamos a ver más adelante que podemos consultar en algunas ocasiones algún material adicional, pero siempre de manera secundaria y teniendo mucho cuidado de a qué nos lleva el autor de ese material. El problema del método deductivo es que la opinión personal es la referencia con la que se puede llegar a concluir respecto a algún punto, hermanos, en particular. Ahora bien, hay algo muy importante y les ruego, hermanos, su atención en esto. Si nosotros analizáramos fríamente el método inductivo versus el método deductivo, es decir, comparamos cada una de las de los 10 puntos que acabamos de mencionar, podemos llegar a una conclusión errónea y es la siguiente. Entonces tengo que tener cuidado porque el método deductivo es malo y no lo puedo utilizar. No, no es esa la idea. Por eso yo les comentaba que este método tiene un riesgo, tiene una connotación positiva y una connotación negativa. Les comenté en más de una ocasión que habitualmente se utiliza desde la perspectiva negativa, pero el método en sí no es malo, hermanos. De hecho, todos los predicadores, sin saberlo, utilizamos los dos, quizás sin saber que así se llama, utilizamos los dos. Lo que pasa es que cuando nosotros estudiamos la Biblia, debemos de aprender a aplicar ambos métodos para usarlos en los momentos correctos y en las ocasiones correctas. Por ejemplo, cuando el método deductivo se llega a utilizar o se utiliza muchas veces sin saberlos. Por ejemplo, en la predicación o en una clase quizás de escuela dominical o cuando elaboramos alguna conferencia. ¿Por qué? Porque cuando ya dominamos nosotros un tema en particular, lo que hacemos es utilizar otros pasajes de la Biblia para comprobar que lo que estamos enseñando es correcto. Por ejemplo, en la clase anterior aplicamos la ley de desasociación y la ley de reasociación al pasaje de Filipenses capítulo 2, versículo 12. Y concluimos que el autor Pablo está hablando de manera muy afectiva y cariñosa a los miembros de la iglesia de Filipos, que los está exhortando a mantenerse en obediencia, a obedecer tanto como cuando él estaba entre ellos. Concluimos que Pablo hace una exhortación a la iglesia a ocuparse en su salvación con temor y temblor. Y que esa no es sino una exhortación a llevar a la perfección la salvación que el Señor les había dado, es decir, a crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios, porque algún día cada uno de ellos, como nosotros, estaremos ante el tribunal de Cristo dando cuentas al Señor de nuestra vida, lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. De hecho, casi al final de la clase anterior, una hermana me preguntó que si los cristianos, ¿verdad? O quien se dice cristiano, pero todavía conscientemente está practicando el pecado, podemos decir que no es salvo. Y yo le decía, no. Yo le decía que nosotros no somos el Espíritu Santo, no podemos saber la realidad. Eso solamente lo sabe esa persona y Dios. Pero yo comentaba en aquella clase que existe la posibilidad de que una persona realmente haya tomado una decisión por Cristo, pero que o no creció espiritualmente o es un cristiano carnal. No se ha preocupado en llevar a la perfección la salvación que el Señor le dio, no ha madurado y por lo tanto debe tener temor y temblor porque un día va a estar ante el tribunal del Señor
¿verdad? Dando cuentas de su vida, o incluso aquí mismo en la tierra, Dios puede disciplinarlo, puede castigarlo. Y aplicamos este ejercicio, y para explicar o comprender este versículo de Filipenses capítulo 2, versículo 2, hermanos, leímos entre 8 y 10 versos de la Biblia, de otros libros de la Escritura, para comprobar lo que este pasaje de la Escritura dice. Esto que hicimos, sin saberlo la clase pasada, es aplicar el método deductivo. Y lo aplicamos porque conocemos el significado de este verso, conocemos lo que otros pasajes de la Biblia dicen y podemos utilizarlos para demostrar que lo que estamos enseñando con Filipenses capítulo 2, versículo 12 es correcto. Entonces, con el método deductivo, hermanos, un predicador en su sermón se levanta delante de un pequeño grupo o delante de una iglesia numerosa para expresarle a cada uno de los miembros acerca de algún tema en particular. Vamos a pensar de las responsabilidades mutuas que tenemos como creyentes, como cristianos, y quizás utiliza todos aquellos pasajes del Nuevo Testamento donde hay la referencia de unos a otros, de la responsabilidad que tenemos como cristianos unos con otros, para comprobar que lo que él está diciendo es verdad. Allí está utilizando el método deductivo. Ahora bien, ¿el método deductivo es útil? Es una pregunta. Claro que sí. ¿Por qué? Porque nos va a permitir, hermanos, reunir información, nos va a permitir conocer las percepciones que hay respecto a alguna porción en toda la Biblia, no solamente en un texto. Y cuando yo ya conozco toda la Biblia y la utilizo para demostrar una verdad, siempre va a ser necesario que yo tenga ya una comprensión vasta y una comprensión profunda de lo que la Biblia dice. Es en esos casos cuando este método es útil y es práctico. Por eso estoy desarrollando, y me voy a tomar todavía unos minutos para comprobar que el método deductivo no es malo en sí mismo, sino que llega a utilizarse de manera incorrecta. Déjeme decir una diferencia más que tal vez nos va a ayudar un poco. El método inductivo es el mejor método para interpretar una porción de la Biblia que no se conoce, mientras que el método deductivo me va a servir para demostrar que es verdad algo que ya conocemos y que hay suficientes pasajes de la Biblia para demostrar esa verdad. Vamos a poner un ejemplo. Abran sus Biblias en el libro de Génesis. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo quiero hacer una clase de escuela dominical para hablar acerca del nacimiento virginal de Cristo? Yo quiero comentar este importante tema, una doctrina muy importante. ¿Por qué es importante, hermanos, la doctrina del nacimiento virginal de Cristo? Bueno, pues imagínense, simple y sencillamente porque si Cristo no hubiera nacido de una virgen, él habría heredado la naturaleza pecaminosa y él no podría ser nuestro Salvador. Pero en virtud de que él nació de una virgen, fue concebido por el Espíritu Santo, María, esa hermosa mujer, esa hermosa virgen, únicamente su cuerpo fue utilizado por Dios para concebir la vida en su vientre, y que de esta manera nuestro Salvador no heredara la naturaleza pecaminosa. Si yo quisiera dar esta enseñanza, yo tengo que hacer un estudio de aquellos pasajes de la Biblia que me van a permitir enseñar esta verdad. Y para enseñar esta verdad, definitivamente, hermanos, el método deductivo es un método que yo voy a utilizar porque conozco ya la Escritura. ¿A dónde me tendría que ir para empezar a realizar un estudio de esta naturaleza? Alguien prenda su micrófono, es una pregunta. ¿A dónde te irías tú de primera mano para demostrar que la Biblia habla de un nacimiento virginal? Un par de hermanos que abra su micrófono y me responda esta pregunta. ¿A dónde te irías tú? ¿A dónde te lleva tu mente en este momento de primera mano?
A la misma Biblia, hermano, en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Isaías, donde habla de una virgen dará a luz un hijo. así es. ¿Alguien más? Gracias, hermana. ¿Alguien más? ¿A dónde te llevaría tu mente para demostrar esta verdad? No te preocupes si no recuerdas el pasaje, cita algunas palabras, ¿no? O dime a los evangelios, a una epístola, ¿a dónde te llevaría tu mente? ¿A dónde irías en primer lugar? A Lucas capítulo 1. A Lucas capítulo 1, por ejemplo, hermana Julia, ¿verdad? La hermana Mari, la hermana Julia, si se dan cuenta, la mente de una la lleva al Antiguo Testamento y la mente de una la lleva al Nuevo Testamento. Las dos referencias serían correctas. Y a partir de allí, ellas tendrían que buscar todo el material útil para poder comprobar esta verdad, porque es una verdad. Por ejemplo, ¿a dónde me iría yo, su servidor? Yo me iría al principio, yo me iría a Génesis. Por ejemplo, hablan sus Biblias en Génesis capítulo 3, versículo 15. ¿Por qué me iría a Génesis? Porque en Génesis está la primera referencia escritural en la que Dios dice que el Salvador del mundo va a nacer de una virgen. A Génesis capítulo 3, versículo 15, se le conoce como el protoevangelio, es decir, la primera mención del evangelio. La primera humanidad que existió en este mundo, compuesta por dos personas, escuchó directamente de Dios Padre que el Salvador del mundo nacería a través de una virgen. Génesis capítulo 3, versículo 15. Ya el Señor está emitiendo juicios, ya ha confrontado al hombre, ya ha confrontado a la mujer, está confrontando a la serpiente. Llegamos al capítulo 3, donde la palabra de Dios dice, y pondré enemistad entre ti. Se está refiriendo a la serpiente, a Satanás que está detrás de ella, utilizándola como instrumento para hablar a través del hocico de este animal con la mujer. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Y entre tu simiente, es decir, entre alguien, ¿verdad? Que desciende de ti y la simiente es suya. Si nosotros aplicamos, bueno, déjame leer todo el verso. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Si nosotros aplicamos la ley de desasociación y la ley de reasociación, que nos va a llevar a conocer lo que significa cada expresión de Dios, preferentemente cada palabra que es difícil de entender, me voy a dar cuenta que primero que nada me debo de plantear una pregunta. ¿Quién está hablando? Dios. ¿A quién le está hablando? A la serpiente. ¿De qué le está hablando? Lo está juzgando. ¿De qué más le está hablando? Le está anunciando un juicio. ¿Por qué le está diciendo esto? Porque ha engañado a la mujer para pecar. ¿Qué le está diciendo acerca de esto? Le está diciendo que va a colocar entre la simiente, escuchen la expresión, suya de ella y la simiente de la mujer suya de ella, es decir, entre un descendiente que va a ser el instrumento para aplicar ese juicio. En español, yo no sé si hay alguien aquí entre los alumnos, algún hermano que domine el español, gramaticalmente es incorrecto decir suyo de él. Pero en el idioma hebreo es factible decirlo para aseverar una verdad. Entonces, cuando Dios dice, y entre tu simiente, y la simiente es suya, en el idioma original suyo, significa suyo de ella, y da la idea de solamente de ella. Es decir, implícitamente lo que está diciendo Dios es que un día una mujer va a traer a la vida a un descendiente únicamente de ella. No va a haber un varón. No va a ser necesaria la intervención de un hombre, porque esa palabra simiente habla de semilla, habla
de algo que va a producirse en su vientre. Esta, y luego dice esta. La palabra esta en hebreo es la tercera persona del singular, es decir, él, yo, tú, él. Dios le está diciendo que una mujer, y únicamente una mujer, va a ser utilizada para que un varón, porque la palabra esta en hebreos indica la tercera persona del singular, ¿verdad? Masculino, él te herirá en la cabeza. Es decir, la obra que él haga va a ser mortal para ti. Tú le vas a poder dar un golpe, pero no mortal. Por eso Dios dice, y tú le dirás en el calcañar, en la parte inferior del talón. Fíjense qué interesante es este verso, porque Dios el Padre le está hablando a su creación caída, le está anunciando el evangelio, y le está diciendo que para que ese evangelio, esas buenas nuevas, ese sacrificio típico, que ellos ya vieron al haberse sacrificado un animal inocente, la sangre inocente por ellos culpables para poder cubrir su pecado, ¿sí? Se convirtió en un tipo de algo que va a ser un día que van a ser de ella, solamente de ella, y va a dar un golpe mortal a quien está detrás de la serpiente que llevó a la mujer a engañarla. Y es una referencia a la cruz, al resultado que habría en la cruz del Calvario. Entonces, ¿cómo puedo yo llegar? ¿Cómo puedo empezar anunciando? ¿Cómo puedo empezar un estudio que hable acerca del nacimiento virginal de Cristo? Definitivamente por el principio, en el libro de Génesis. Como bien mencionó la hermana Mari y la hermana Julia, en Isaías capítulo 7, versículo 14, que vamos a leer, Lucas capítulo 1, versículo 26, que también vamos a leer, y Juan capítulo 8, versículo 40, que también vamos a leer, hay referencias escriturales, pero no son las primeras. Estas más bien son recordatorios de lo que Dios ya había anunciado a la primera generación de habitantes en este mundo. Por ejemplo, Isaías capítulo 7, versículo 14. Por tanto, es decir, como consecuencia de lo que se viene diciendo, el Señor mismo les dará señal. He aquí la Virgen. Aquí está digamos, la expresión más clara, más directa. En Génesis 3.15 está implícita. Para yo poder encontrar la referencia escritural en Génesis 3.15, tengo que irme a descubrir a través de la ley de desasociación y reasociación, a través del análisis, es decir, que dijimos que significa llevar algo en alto y dejarlo caer para que se esparzan las partes, separarlas y después reacomodarlas completamente y sacar una enseñanza, armarlas sin que me sobre nada, que ahí ya hay una referencia implícita. Y entonces cuando llegamos a Isaías, otro libro de gran importancia, tan importante que es considerado uno de los libros más hermosos del Antiguo Testamento, porque su mensaje prácticamente es evangelístico. Curiosamente yo decía, el Señor da un mensaje evangelístico a la primera generación, pues evidentemente entonces Isaías tenía que hablar de la Virgen. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Lo que hace Isaías es darnos una información adicional, y es el hecho de que ese niño mencionado, o ese varón mencionado a la serpiente allá en Génesis 3.15, sería Dios mismo. No es que él se iba a llamar Emmanuel, sino que él sería Dios entre nosotros. ¿Nos damos cuenta? Después llegamos a Lucas capítulo 1, versículo 26, donde se está dando ya directamente, han pasado los siglos, Isaías da esta profecía más de 8 siglos antes del nacimiento de Cristo. Han pasado siglos después de que el Señor lo dijo allá en el huerto del Edén. Cuando ha llegado la hora, entonces el Señor envía a un ángel, y particularmente a Gabriel. Dice Lucas 1:26, al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Nos da otro dato, que es el cumplimiento de lo que los profetas habían dicho, sí, que sería
a una virgen que sería descendiente de David y nos da el nombre ya. Mientras que Dios dice que un día una mujer de su única simiente nacería un varón cuya obra sería como un golpe en la cabeza a la descendencia de la serpiente, ya Lucas nos dice que esa mujer es una hermosa jovencita llamada María. Juan capítulo 8, versículo 40. Juan 8, 40. Todo el mundo supo que Jesús no tenía un papá carnal, claro que sí. Hasta sus opositores lo sabían, aunque ellos sí menospreciaron esa concepción. En Juan capítulo 8, versículo 40 dice, están hablando los opositores de Jesús, los maestros de la ley. Él está hablando y les dice, pero ahora procuran matarme a mí, hombre que les ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? 41. Ustedes hacen las obras de su padre. Y escuchen lo que dicen estos hombres. Entonces le dijeron, nosotros no hemos nacido de fornicación. Y ustedes podrán decir, oye, hermano Germán, pero ese pasaje, ¿cómo puedo utilizarlo para reforzar la verdad del nacimiento virginal de Cristo? Que todo el mundo sabía que María no había concebido, no había un padre carnal. José supo que era concebido del Espíritu Santo, por eso aceptó y porque era un hombre obediente. Pero estos hombres no lo creyeron y mantuvieron la idea de que ella había fornicado. Y vean de qué manera tan dura le hablan a Jesús. Le dicen, tú eres un hijo de fornicación. Sabían que no había un papá terrenal y creyeron que María había fornicado. Dios había dicho que ese hombre daría un golpe en la cabeza. Vamos a ver Colosenses capítulo 2, versículo 14. Y vamos a ver Lucas, capítulo 24, versículos 4 al 6. Dos pasajes que a mí me encantan y que son muy bellos. Estamos hablando, el tema que estamos desarrollando el día de hoy, el capítulo 2, es el estudio inductivo de la Biblia. Y estamos diciendo que es el mejor método para estudiar la Biblia, en contraposición con el método deductivo. Pero estamos aclarando que si bien es cierto, hay una confrontación entre el inductivo y el deductivo finalmente puede utilizarse, pero habitualmente cuando ya hay un conocimiento profundo, un conocimiento correcto y profundo de la Biblia, ¿sí? Para comprobar verdades no nuestras, ojo, para comprobar verdades que no son nuestras, sino que son de la Escritura. Porque hay personas que utilizan el método deductivo para comprobar verdades suyas, que han sacado de interpretaciones incorrectas de la Biblia al no utilizar un método o leyes sanas, lógicas y escrituralmente válidas. Bien, Colosenses 2:14 dice, hablando acerca de la obra de Jesús, de nuestro Señor Jesús, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Hay un significado muy profundo aquí, pero no me voy a detener, únicamente quiero comprobar un punto. Y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente y vean lo maravilloso que viene después, triunfando sobre ellos en la cruz. Ciertamente dicen los evangelios que durante 3 horas, cuando Jesús está en la cruz, aún la luz del sol le es negada porque se oscurece. Sí, porque Satanás está dando ese golpe en el calcañar en el que parece que está venciendo y sin embargo el vencedor es Cristo, porque Él llegó allí en obediencia al Padre. Él realmente está triunfando y exhibiendo públicamente esas potestades superiores. Pero el mayor impacto se da, vean lo que dice Lucas capítulo 24, versículos 4 al 6. Dice la palabra de Dios, aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que les habló cuando todavía estaba en Galilea. Allí está
el golpe mortal. La muerte no pudo retener a nuestro Jesucristo. Él exhibió públicamente en la cruz a los principados y potestades, triunfó sobre ellos, y el triunfo fue ratificado, ¿verdad?, al haber sido levantado por el Espíritu del poder de Dios, porque él dijo en Juan que él tenía poder para poner su vida y para volverla a tomar de nuevo. Entonces, volviendo al punto, ¿cuándo utilizo este método deductivo? Cuando yo voy a comprobar una verdad de la Biblia, no mía. Cuando tengo ya un conocimiento claro y profundo de la Biblia y voy a ella para encontrar aquellas porciones, aquellos pasajes que me van a permitir mantener esa verdad, esa enseñanza. Entonces podemos decir, hermanos, que el método deductivo es más adaptable a estudios temáticos o a estudios doctrinales que ya se dominan correctamente, mientras que el enfoque inductivo es más útil para interpretar textos o para interpretar pasajes que no se conoce todavía su significado, mientras que en el deductivo ya lo conocen. Ya cállate, que no me dejas escuchar. Apaguen su micrófono, por favor. Entonces, un predicador efectivo, un maestro de la Biblia que es efectivo, es decir, que es disciplinado, tiene que dedicar tiempo para poder estudiar la palabra de Dios y para poder aplicarla correctamente. Vamos a regresar entonces. Nosotros aquí vamos a estudiar el método inductivo porque nosotros necesitamos interpretar la Biblia. ¿Por qué utilizar este método? ¿Por qué utilizar el método inductivo, hermanos, para estudiar la Biblia? Bueno, porque el método inductivo nos va a permitir, nos va a enseñar o vamos a aprender a través de la observación, a través de observar los hechos, las palabras, el contenido de una porción. Y una vez que observamos y una vez que analizamos, vamos a tener una conclusión correcta. Vamos a ir de lo específico, ¿sí?, a lo general, de lo particular a lo general. Pero recuerden, cuando yo voy a la Biblia, debo de abandonar las ideas preconcebidas y las conclusiones aceptadas. Quiero que observen la imagen que les estoy compartiendo, hermanos, en mi computadora. Porque cuando nosotros estudiamos la Biblia, normalmente caen sobre nosotros, ¿sí?, todas esas aseveraciones. Es que esto es así, es así, es así. Es lo que hemos escuchado siempre. Es así, es así, es así. O es lo que yo estoy, de lo que me he convencido a través del tiempo. Es así, es así, es así. Y entonces yo voy a la Biblia para demostrar que es así. Sin embargo, yo debo de hacer a un lado todo eso para poder llegar a la interpretación genuina y correcta. Y como ya dije en repetidas ocasiones, muchas veces voy a comprobar que efectivamente es correcto, es así. Que es así como fue aceptado y como fue interpretado en el tiempo en el que fue escrito. Pero va a haber en más de una ocasión, ojalá que no sea el caso de muchos, ¿verdad? O de nadie, de hecho, que nos demos cuenta que lo que creímos que es así, realmente no era así. El estudio bíblico inductivo, hermanos, nos va a ayudar entonces a varias cosas. Uno, a tener un acercamiento profundo a la Biblia. Para ello se requiere disciplina, se requiere tiempo, se requiere oración, se requiere constancia. Nos va a permitir sacar las mejores enseñanzas que hay en la Biblia. Y nos vamos a dar cuenta que había muchas enseñanzas que nosotros habíamos pasado desapercibidos, porque habitualmente la gran mayoría de cristianos lo que hacemos es que leemos la Biblia muy rápido. A veces leemos la Biblia viendo la tele, escuchando la radio, estamos al mismo tiempo, si tú lees en tu teléfono, ya viste que te entró un WhatsApp, un mensaje en tu Facebook, en tu Twitter, alguien ya publicó un TikTok, y entonces vas y vienes. Y pasamos desapercibidas muchas cosas. No, el estudio bíblico inductivo me exige un acercamiento profundo, porque me va a llevar a sacar las mejores enseñanzas.
a descubrir todo aquello que yo había pasado desapercibido cuando había leído la palabra de Dios de manera general, de manera superficial. Déjenme decirles, hermanos, que estudiar la Biblia es muy productivo, es hermoso. ¿Por qué? Bueno, lo dejo Porque así. cuando ustedes y yo estudiamos la Biblia con el método inductivo, con las herramientas bíblicas sanas, lógicas, escrituralmente válidas, entonces la Biblia va a cobrar una nueva dimensión en nuestra vida. Te vas a dar cuenta, hermano, sin temor a exagerar, que un día tú vas a estar estudiando la Biblia y te vas a quebrantar, tu corazón se va a quebrantar. Vas a sentir la piel chinita, te vas a dar cuenta que algo está pasando en ti y en alguna ocasión te vas a ver motivado a doblar tus rodillas y a orar a Dios. Te van a salir las lágrimas en ese momento y vas a decir, Señor, ¿por qué no había yo visto esto? ¿Por qué no había descubierto el otro? Me estás hablando de una manera hermosa y no audiblemente, sino a través del estudio de la palabra. Esa es la diferencia entre el practicar un análisis bíblico con un método bíblico correcto a simplemente ir a la Biblia con prejuicios o de manera precipitada. El estudio bíblico inductivo, hermanos, me requiere utilizar o dominar 3 habilidades. Ahorita las voy a mencionar de manera muy general. Son tan importantes que más tarde vamos a dedicar capítulos para estudiar cada uno de ellos. Estamos adentrándonos. El estudio inductivo de la Biblia me exige, hermanos, desarrollar 3 habilidades. La habilidad de la observación. La habilidad de la observación me va a permitir descubrir qué dice el pasaje. Me va a enseñar a ver exactamente lo que dice el pasaje. No lo que dice mi memoria, no lo que me dicen mis sentimientos o mis fantasías. Porque curiosamente, hermanos, hay quien ha interpretado pasajes de manera tan fantasiosa que uno dice, caray. Por ejemplo, hoy vi en el Facebook, hay una persona que está publicando una serie de estudios en la cual él está comprobando que ya Cristo viene pronto. Y por ejemplo, un pasaje de la Biblia que él utiliza para demostrar que Jesucristo viene pronto es Daniel. Daniel dice que en los últimos días aumentará la ciencia. Y él demuestra que la ciencia ha crecido mucho. Y después Daniel dice que después dice que Pablo habla de que la ciencia acabará y dice que un día Dios va a terminar con la ciencia. Eso no es cierto. Cuando Daniel habla de que aumentará la ciencia, él no hablaba acerca de la ciencia como método científico. Lo que él dice en el contexto es que en los últimos días, el deseo de saber acerca de la Biblia, el deseo de saber acerca de lo que es la escritura o lo escatológico va a crecer mucho en el mundo. Y cuando Pablo habla de que la ciencia acabará, habla del don de la ciencia, ¿verdad? Que te permite conocer solamente por obra del Espíritu Santo cosas que de otra manera no conocerías. Pero todo el mundo le da like. Todo el mundo le dice, oh, qué padre, qué buena enseñanza, oye, qué bueno. Y él dice, continuará mañana, continuará pasado. Y todo el mundo dice, nos tienes en ascuas, qué buenos estudios, qué padre, qué bueno. Y yo lo leo y digo, qué bueno, ¿por qué? Tal vez él se está expresando de una manera clara y suena lógico lo que él dice, pero no es lo que dice la Biblia. Yo creo que no ha observado correctamente lo que realmente dice el pasaje. La observación a través del método inductivo me lleva a descubrir solo lo que dice el pasaje, no mis fantasías, no lo que yo creo. Y de la observación parte el segundo paso, que es la interpretación. La interpretación precisa. Una vez que ya sé qué dice el pasaje, la interpretación me lleva a descubrir lo que quiere decir. Y como ya dije en esta clase, solamente hay una interpretación. La interpretación, hermanos, ¿qué es lo que a qué me va a llevar?
me va a llevar, hermanos, a determinar el significado único y sobre todo correcto de los hechos que yo estoy observando. Me va a llevar a comprender lo que el autor quiso decir a sus lectores originales. Es como, comenta Mari allí en el chat, es cuando el Espíritu Santo abre la mente y el corazón. Sí, exactamente, ¿verdad? Entonces, repito, una de las cosas que el método inductivo, a través de la ley de asociación, resociación, aplicación de leyes sanas, lógicas, escrituralmente válidas, con la ayuda del método inductivo, de la observación, me va a permitir interpretar correctamente. Me va a llevar a percibir lo que los lectores originales sintieron, comprendieron, a ver qué necesidades les fueron cubiertas. Una observación correcta me lleva a saber qué dice. Una interpretación precisa me lleva a saber el significado. Y cuando yo llego a una interpretación precisa, entonces voy a aplicar a mi vida correctamente la palabra de Dios. Es decir, ¿para qué me sirve lo que yo estoy estudiando? En aquel entonces, ¿para qué sirvió? Pero también ¿para qué me sirve hoy? Yo personalmente voy a aceptar la verdad que estoy descubriendo y voy a responder positiva y activamente a ella. La aplicación es tan importante, hermanos, ¿verdad? Porque contesta la pregunta, ¿qué quiere decir para mí? Ojo, cuando tú y yo estudiamos la Biblia a través del método inductivo, lo último que debemos hacer es pensar en los demás. Ah, ya sé qué significa este pasaje. Le voy a hablar a mi esposo, le voy a hablar a mis hijos, le voy a hablar a mi esposa, le voy a hablar a tal hermano, se lo voy a compartir. No, es qué te dice a ti, qué me dice a mí, qué me enseña personalmente, qué verdades debo de poner en práctica. Hermanos, en otra materia yo les dije que cuando uno sale de un culto en la iglesia, sea domingo, sea miércoles o el día que tu congregación se reúna, ¿cuál es la única pregunta que se debería de plantear el creyente? La única pregunta que un creyente debería de plantearse es, ¿qué voy a hacer ahora para aplicar a mi vida esto que acabo de aprender? ¿Qué voy a hacer para obedecer? ¿Qué cambios debo de hacer en mi vida? Esto que yo he aprendido el día de hoy. Pero no solamente cuando tú sales de un culto, cuando lees, cuando leo, cuando leemos la Biblia. Déjame compartirles la siguiente frase, hermanos. La Biblia es un libro viejo en cuanto a su escritura. Eso es cierto, ¿verdad? Ya pasaron casi 2000 años. La Biblia es un libro viejo en cuanto a su escritura, pero en cuanto a su contenido y a su aplicación, es un libro que trasciende los tiempos, porque es un libro aplicable hoy y será aplicablemente mañana y hasta que Cristo venga. No por nada, los evangelios sinópticos dicen prácticamente la misma frase. Hay muy pocas palabras que literalmente se repiten en los evangelios sinópticos. Mateo 24:35, Marcos 13:31 y Lucas 21:33 dicen, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35, Marcos 13:31 y Lucas 21:33. Los sinópticos nos recuerdan eso. La Biblia es un libro viejo en cuanto a su escritura, pero en cuanto a su contenido, a su aplicación, trasciende los tiempos y es aplicable hoy y lo seguirá siendo, hermanos, mañana. Entonces, llegamos a la conclusión de que el método inductivo, bien entendido, bien aplicado, bien comprendido, es un enfoque sencillo, básico, que puede ser utilizado para interpretar cualquier pasaje de la Biblia. Y de hecho yo comentaba en la parte introductoria que es un método tan práctico que se puede utilizar en cualquier área del conocimiento humano. El estudio bíblico inductivo, entonces, hermanos, es la forma de descubrir
lo que la Biblia dice como fuente original, como la palabra de Dios, y por lo tanto nos lleva a respetar y obedecer su contenido porque es la palabra de Dios y por lo tanto la autoridad que debe de gobernar, hermanos, nuestra vida. Aprendemos a través del tiempo como cristianos. Bueno, hasta aquí, hermanos. ¿Hay alguna pregunta? ¿Me estoy explicando con claridad? ¿Hay alguna duda? ¿Todo está bien, hermanos? ¿O lo repetimos todo? Hasta aquí creo que todo va bien para mí, pastor. Excelente, hermanos. Sí, para Muy mí, bien. muy entendido. Bien. Si no hay ninguna pregunta, voy a continuar. No sin rogarles que cuando haya alguna pregunta, prendan su micrófono y díganme, Germán, aguántame tantito, te quiero preguntar algo y adelante con toda confianza. Entonces, hermanos, déjenme retomar la idea. Les decía que el método inductivo, pues es un estudio, es un enfoque básico, sencillo, simple, no se preocupen. Oye, hermano, es que ¿cómo voy a hacer la observación, la interpretación y la aplicación? Me parece muy complicado. No, no, no. Conforme vayamos avanzando, nos vamos a dar cuenta de cómo es algo sencillo. Ahorita estamos aprendiendo todo lo que en su momento dado vamos a aplicar de manera práctica y que de hecho ya estamos practicando con los ejemplos que dimos tanto en la clase pasada como la que acabamos de ver ahorita. Pero, hay un pero. El problema, hermanos, es que muchos cristianos nos hemos tomado la libertad o se han tomado la libertad de interpretar la Biblia por medio de sus opiniones personales, por medio de conocimientos basados en sistemas humanos, y han terminado o hemos terminado declarando o más bien enseñando a la iglesia nuestra sabiduría humana en vez de la sabiduría de Dios. Y por lo tanto las conclusiones a las que hemos llegado pues no son bíblicas, no es lo que la palabra de Dios enseña. Por ejemplo, el apóstol Pablo tenía mucho cuidado con esto. Pablo tenía mucho cuidado con esto. En 1 Corintios capítulo 2, donde les pido por favor que abran sus Biblias, 1 Corintios capítulo 2, versículo 4. Una hermana me está escribiendo que la está sacando. ¿Alguien más está teniendo problemas con la conexión, hermanos? Hermanos, por favor apaguen sus micrófonos, se escuchan por allí unos niños. ¿Alguien está teniendo problemas con la conexión? ¿Nadie? En este caso no, pastor, yo estoy muy bien. Perfecto. Ok. Hermana Nancy, entonces probablemente sea tu internet, hermana. Fíjate que a mí me pasa eso cuando está muy saturado, me llega a sacar. Una recomendación sería checar si alguien en casa está utilizando el internet. La otra sería apagar tu cámara para que te ayude un poquito en con la conexión. A veces eso ayuda un poco, hermanos. ¿Ok? Es algo lamentablemente común. Y aparte a esta hora de la noche hay mucha gente navegando en el internet. Está comprobado que entre las 8 y las 12 de la noche el porcentaje de personas que navegan en la web es impresionante y eso satura las conexiones. Pero bueno, retomemos el tema. Yo les decía que Pablo tenía mucho cuidado en esto. 1 Corintios capítulo 2, versículo 4 dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Aún Pablo, un hombre sabio, un hombre entendido en la Escritura, cuidaba que todo lo que él enseñaba no fuera algo que procediera de su propia opinión, no fuera algo que él sacara de su persona o de sus conclusiones personales. Él, ¿verdad? Lo que hacía era, pues, depender de la enseñanza, depender de la instrucción del Espíritu Santo para dar precisamente una enseñanza clara. Quiero que abran sus Biblias, por favor, hermanos, en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 36, para que veamos un ejemplo práctico, un ejemplo correcto de qué es lo que se obtiene cuando nosotros estudiamos la Biblia de manera correcta. Vamos a ver un ejemplo correcto de lo que se obtiene, hermanos, al estudiar la Biblia.
Y lo vamos a ver con base en el libro de Hechos, capítulo 2, versículos 36 al 38. Por favor. Dice así la palabra de Dios. Insisto, voy a leer Hechos, capítulo 2, versículos 36 al 38. Estoy viendo que varios hermanos no se conectaron el día de hoy. Ojalá no se hayan, no hayan pensado que suspendimos la clase. Bien, dice la palabra de Dios: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios les ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Quiero que observemos, hermanos, el siguiente cuadro que les voy a compartir. Cuando una persona se acerca a la Biblia, al estudio de la palabra de manera correcta, va a tener que involucrar tres áreas importantes de su persona. Va a tener que involucrar su entendimiento, va a tener que involucrar sus sentimientos y va a tener que involucrar su voluntad. Es decir, va a tener su alma, tiene que estar atenta para que ésta sea sensible a la palabra de Dios. Y vamos a ver que las multitudes, que las personas que estuvieron escuchando al apóstol Pedro en su predicación maravillosa que está registrada en el libro de Hechos, capítulo 2, se acercaron a Dios con el entendimiento, con los sentimientos, y eso les llevó a actuar en su voluntad. A ejercer voluntariamente una respuesta positiva. Porque dice del lado derecho, versículo 37, al oír esto, es decir, entendieron el mensaje. Una de las primeras cosas que tenemos que hacer nosotros al estudiar la Biblia es eso, es entender el mensaje, es comprender lo que dice, interpretarlo correctamente para aplicarlo correctamente. Después dice, se compungieron de corazón. Y me llama la atención que el autor utiliza esa palabra que en griego se traduce como compungir, porque es una palabra que da la idea de que algo ¿Recuerdan ustedes aquel pasaje donde dice la Biblia que el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, dice el Salmo? Es un corazón compungido, es un corazón contrito, es un corazón quebrantado, es un corazón que ha sido tocado por la palabra de Dios porque ha puesto el entendimiento, porque se ha entregado completamente. Y es cuando el Espíritu Santo da convicción a esa persona. Por eso yo les decía hace rato que cuando nosotros estudiamos la Biblia a través de este método inductivo y con todas las herramientas que vamos a estar aprendiendo, se abre un panorama completamente distinto. Hace tiempo, una jovencita de la iglesia en la que sirvo como pastor me decía: pastor, es que yo no entiendo a los hermanos cuando dicen que Dios le habló y que Dios le dijo a través de la Biblia y a través de la palabra, y yo la leo, dice, y a mí no me dice nada, me decía ella. Y yo le decía, bueno, le digo, mira, primero que nada, cada cristiano es distinto. Pero yo te voy a hacer una pregunta. ¿Te gusta leer la Biblia? Y me dice, pues la verdad no, o sea, la verdad no me gusta, pero pues la leo. Y yo decía, bueno, ahí es donde está el primer problema. Porque si a ti no te gusta y estás leyendo por compromiso, entonces tu entendimiento no está centrado en lo que tú estás leyendo. No estás involucrando tus sentimientos. Y aunque el Espíritu Santo está queriendo, ¿verdad?, llevar a cabo la obra de convencerte, de hablar a tu corazón, el Espíritu a tu espíritu, pues entonces tu corazón no se va a contristar, no se va a quebrantar, no va a ser sensible. Hay ciertos elementos que se involucran para que haya una respuesta a la Biblia. Porque entonces es cuando se mueve nuestra voluntad. Dice, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Es decir, hubo una respuesta positiva, por tanto una transformación porque se arrepintieron. Hubo un cambio de vida, aceptaron a Cristo y se convirtieron, hermanos, en hijos de Dios.
Es exactamente lo que tenemos que hacer nosotros. Entonces, tengamos cuidado cuando nosotros decimos, bueno, a ver, estamos aprendiendo el método inductivo, ya aprendí entonces que además de la ley de desasociación, de reasociación, de la observación, de la interpretación, de la aplicación, se va a abrir un panorama de la Biblia para mí. Y dices, pero aún así no pasa nada. ¿Qué me está faltando? ¿Tu entendimiento? ¿Estás estudiando únicamente intelectualmente? ¿Te estás concentrando? ¿Estás orando? ¿Estás esperando que Dios hable a tu corazón? ¿Estás colocando en él tus sentimientos, tus emociones? Por eso decía yo, tu alma, tu espíritu. ¿Estás yendo con la disposición de aprender a hacer la voluntad de Dios y que tu voluntad se adecúe a la voluntad del Señor? Entonces te vas a dar cuenta que la respuesta es distinta, es diferente. Y vas a descubrir entonces que el estudio bíblico inductivo tiene por lo menos 9 ventajas. 1, te va a llevar a confirmar que nuestra única fuente de estudio es la Biblia y no un libro de estudio acerca de la Biblia o que comente la Biblia. Por ejemplo, hay hermanos que todos los días reciben el pan diario en sus teléfonos o se compran, bueno, no sé si todo el mundo sepa lo que es el pan diario. Y los hermanos, por ejemplo, de Bolivia, de Chile, de Perú, de algunos otros países, no sé si en sus países conozcan esta literatura, pues vamos a llamarle cristiana, que se conoce como pan diario, que no es otra cosa sino un devocional diario que contiene pues ciertas meditaciones bonitas, ¿verdad? Enseñanzas extraídas pues de la experiencia de su autor con algunos pasajes de la Biblia. Hay personas que nunca leen la Biblia, pero sí leen el pan diario, ¿no? O leen algunos otros libros. ¿Es su fuente de aprendizaje? ¿Es su fuente de referencia? No. El método inductivo me enseña que mi única fuente de estudio es la Biblia. No es malo utilizar material de estudio de apoyo. Yo lo uso, todos lo usamos, pero no es nuestra fuente primaria, sino complementaria. El estudio bíblico inductivo, recuerden que esas notas, hermanos, que se estaban proyectando son para ustedes. 2, me va a enseñar que el estudio en las Escrituras se hace entonces sin ayudas externas. Ojo, hermanos. Hoy en día en la web, afortunadamente, hay muchísima literatura de autores cristianos. Prácticamente, hermanos, a mí personalmente me gustan mucho los libros. A través del tiempo, pues, de acuerdo a mis posibilidades, procuraba yo invertir mucho en libros y comentarios y tengo una buena biblioteca física. Pero la verdad es que ya prácticamente no la uso porque ya prácticamente todo está en PDF. Tengo una biblioteca virtual de unos 5,000, 6,000 volúmenes que yo creo que la vida no me va a alcanzar para leerla. ¿Pero por qué digo esto? Porque hay tanto material escrito, tantos comentarios de la Biblia, que el problema es que mucha gente está leyendo comentarios bíblicos. Está desarrollando sus clases o sus predicaciones con base en lo que dice un comentarista. Está interpretando la Biblia con base en un comentario, en la opinión de un experto. Yo te recomiendo, hermano, que si tú no estás acostumbrado a estudiar la Biblia, no te compres una Biblia de estudio. Ojo, si tú no estás acostumbrado a estudiar la Biblia, no te compres una Biblia de estudio. Ni de Scofield, ni de MacArthur, ni Thompson, ni el arco iris, ni nada de eso. Ahora, ¿son de gran ayuda? Claro que sí. El problema es que son comentarios del autor. Y cuando tú comparas la opinión de un autor con el de otro, te vas a dar cuenta que muchas veces se colocan en polos opuestos. Una hermana me preguntaba en la clase anterior, hermano, ¿es bueno utilizar otras versiones de la Biblia para comparar un pasaje? Y yo le decía, sí, siempre y cuando tú domines ya tu Biblia, la que tú lees, la que tú estudias cotidianamente. Has aprendido a usarla, a interpretarla. La has escudriñado tantas veces que ya está deshojada, está sucia, las hojas están arrugadas. Y entonces sí, adelante. Pero si no,
ni siquiera te compres una de estudio. Mejor aplica lo que estamos aprendiendo y o vamos a estar aprendiendo en esta materia. Vas a aprender también entonces que la Biblia se lee en su contexto. Es decir, que se tiene en cuenta todo lo que dice un libro, todo lo que es un capítulo, todo lo que es un libro, todo lo que dice la Biblia, para conocer quién escribió, en qué circunstancias, por qué dijo una cosa, a quién se la dijo, qué asuntos se está tratando, cuál es el tema principal de ese libro. Por eso, hermanos, por eso también es el orden que yo estoy llevando de materias. Por eso primero vimos introducción a la Biblia, luego la Biblia libro por libro del Antiguo Testamento, luego Nuevo Testamento, y ahora análisis bíblico, porque es la manera correcta de ir avanzando paulatinamente, de ir conociendo. 4, vamos a aprender otra ventaja del método del estudio bíblico inductivo, es que generalmente se abarca un libro entero de la Biblia y se va estudiando por segmentos. Y cuando hablo de segmentos me refiero porciones, verso por verso, tomando toda la información disponible. Hermanos, una de las mejores maneras de estudiar la Biblia es eso. Personalmente a mí como pastor, hermanos, me gusta mucho predicar series. En 22 años que tengo como pastor, he predicado muchos libros de la Biblia, verso por verso, verso por verso. Algunos me han llevado años, por ejemplo, estudiarlo. También me gusta dar series temáticas, como lo que estoy haciendo recientemente. Pero la ventaja de utilizar el método inductivo es que nos permite eso, estudiar libros completos, verso por verso, porque eso nos lleva a estudiar toda la Biblia, incluso aquello que no nos gusta o aquello que nos es difícil, porque muchas veces nos enfocamos nada más en lo que queremos y no es la forma correcta. El método inductivo 6 tiene la ventaja de que vamos a la Biblia buscando la verdad, es decir, sin ideas preconcebidas. A veces en clase tengo confrontaciones con algunos alumnos, porque hermano, es que esto no es lo que había aprendido, esto no es lo que a mí me habían enseñado. A ver, espérame. Y él me pregunta, ¿y qué es lo correcto? Yo le digo, a ver, lo que tú tienes que hacer ahorita es asegurarte que lo que tú estás comprendiendo de la Biblia ahorita es lo correcto. Y con base en ello, debes de tomar una decisión correcta. Si tienes que corregir, si tienes que aceptar algún error, hazlo. Porque cuando no lo conocías, quizás no es que no fueras responsable, pero lo ignorabas. Ahora lo haces. 7. La séptima ventaja del estudio bíblico inductivo es que se estudia la Biblia con la mirada puesta en lo que Dios quiere enseñarnos, porque es el Espíritu Santo realmente el maestro. Es el Señor Jesús el que nos ilumina con su Santo Espíritu. ¿Recuerdan aquellos discípulos, hermanos, que iban camino de Maús cuando el Señor Jesús se aparece con ellos? Y hay muchas cosas que ellos no comprenden. Les voy a leer Lucas 24, 44 y 45, donde la palabra de Dios dice, y les dijo, estas son las palabras que les hablé, estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Es Dios. Si Dios es el autor, hermanos, si Dios es el autor por medio de su Santo Espíritu, Él nos va a abrir el entendimiento para que nosotros podamos comprender la Biblia, para que tengamos la capacidad de poder hacerlo. 8. La octava ventaja es que la Biblia se lee no una vez, sino varias veces. Hermano, si tú vas a predicar, si tú quieres interpretar un texto de la Biblia, el que tú quieras, la primera recomendación que yo te hago es, dedica un buen tiempo para orar y léelo una y otra y otra y otra y otra vez. Yo te recomendaría, antes de interpretar un verso o una porción de la Biblia, léela por lo menos unas 20 veces. Subraya cada frase, cada palabra, cada idea. No recurras a ningún comentario bíblico, ¿sí? Investiga, asegúrate de que entiendes qué significa cada palabra,
en el idioma en el que hablamos, en este caso el español, ¿sí? Y te vas a dar cuenta que con simplemente eso, hay muchas cosas que van a venir a nuestra mente, a nuestro corazón, y que vamos a ir descubriendo. Recuerda, no se trata de una lectura casual, una lectura profunda, porque vamos a estudiar con una premisa. ¿Qué es lo que dice Dios y cómo tengo que aplicarlo a mi vida? Se parte entonces de una base. ¿Cuál es? La Biblia es mi única autoridad suprema. A través de ella, Dios me habla, Dios traza las pautas que quiere o que tiene para mi vida personal. Entonces, ¿qué espera Dios de nosotros, hermanos? Dios de nosotros quiere que estudiemos su palabra de manera clara, de manera profunda, de manera sencilla, pero con un corazón dispuesto a obedecer. Si pudiéramos nosotros, pues graficar, vamos a llamarle así, lo que estamos aprendiendo, lo que estamos viendo nosotros en este momento respecto al método inductivo, nos vamos a dar cuenta que el método inductivo, hermanos, es como un puente, como un puente entre la época de la Biblia, es decir, el tiempo en el que la Biblia se escribió y nuestra época hoy. Y hoy puede ser hoy o puede ser en 20, 30 años o en un siglo, es decir, en 100 años, no importa. El método inductivo va a ser ese puente que me va a permitir, por un lado, conocer al autor. Por eso, libro por libro, aprendimos quiénes son. Me va a llevar a conocer quiénes eran los destinatarios originales, dónde se ubicaban, cuál era su cultura, cuáles eran sus costumbres, cuál era su manera de pensar, qué situaciones estaban pasando ellos, cuál era el propósito original que tenía el autor, cómo estaba compuesta la iglesia en aquel tiempo, cómo era la región donde ellos vivían, qué situaciones se presentaron de manera particular en las iglesias, qué problemáticas se enfrentaron, cómo les dieron respuestas, y eso va a ocurrir a través de la observación. Si se dan cuenta, después de la observación hay un signo de más, porque observación más interpretación voy a tener como resultado la aplicación. Es decir, ellos, los destinatarios originales, antes, ¿qué fue lo que entendieron? Quiero que ustedes imaginen, por ejemplo, cuando se escribió el libro de Apocalipsis y el libro se fue leyendo en cada una de las iglesias de Asia, porque forzosamente tuvo que haber sido una carta circular. A estas alturas ya todos comprendemos lo que es una carta circular. ¿Qué sintieron los hombres, los varones, las familias en la iglesia en la medida en las que ellos iban escuchando esas palabras? ¿Qué percibieron? ¿Qué pensaron? ¿Qué se comentaron unos a otros? ¿Qué se comunicaron? ¿A qué conclusiones llegaron? ¿Qué quizás alguien pudiera pensar, surgiría alguna nueva duda, algún temor o alguna confianza? ¿Orarían después de recibir ese pasaje? ¿Qué les llevaría a hacer? Para que entonces nosotros, aquí y ahora, reaccionemos de manera semejante. Porque yo quiero pensar, y es algo que asevero, que todos los lectores originales que recibieron un escrito fueron afectados positivamente, nunca negativamente. Siempre fueron afectados positivamente. Como yo no tengo a la mano a los destinatarios originales para preguntarles, entonces yo tengo que aplicar el estudio inductivo de la Biblia. ¿Sí me explico? Como no están aquí para que yo tenga una charla con ellos, para que vea sus rostros,
como yo no estaba en la congregación, yo debo entonces, a través de la observación, de la interpretación, sacar conclusiones para entonces poder aplicar a mi vida o a nuestra vida. Bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? Yo, pastor, ¿No? nada más de lo Adelante. que había comentado al principio, de que la Biblia habla en la actualidad, ¿no? A las personas, a pesar de que es un libro que se escribió hace muchos años, y yo le comentaba que porque el hombre es el mismo, o sea, lo único que ha cambiado pues quizás sea la tecnología o las cosas que tenemos más accesibles a la mano, pero el hombre sigue siendo el mismo, es en su forma de ser egoísta, de ser ¿cómo se llama? Codicioso, de todo lo que el hombre es el pecado no cambia, es el mismo. Entonces, lo único que cambia, pues, es el tiempo, ¿no? O la Ajá. tecnología, podríamos verlo así. Entonces, por eso Así la es. Biblia es tan actual, porque las palabras son para nosotros quienes somos los mismos. O sea, decían Ajá. por ahí, ahorita, pues, antes más se mataba con una quijada de un burro, ahora se mata con pistola, pero se sigue siendo lo mismo. Sí, O sea, claro. ¿no? Entonces, por eso la Biblia no, los tiempos de la Biblia es el mismo, o sea, porque es para nosotros, para el pecado, para lo que aún continúa en nosotros. Claro. Sí, evidentemente, como dice la hermana Raquel en un comentario, ¿verdad? Que el ser humano cambia y que está en constante cambio, claro, porque los tiempos cambian, hay nuevas herramientas, hay nuevos conocimientos, hay nuevas cosas, pero en su esencia es el mismo, porque es pecador, ¿verdad? En su esencia, finalmente, lo que está demostrando, pues, es el pecado que hay en su vida y necesita precisamente por eso la palabra de Dios. Aquí alguien me pone que para estudiar su Biblia se ayuda de un sitio. No hay ningún problema, hermana, no pasa nada. Quiero aclarar, ¿verdad? Como lo dije hace ratito, que no hay ningún problema si tú utilizas alguna herramienta, no pasa nada. Pero siempre es mejor realizar nuestro propio estudio de la Biblia. Porque como mencioné también, muchas veces lo que nosotros hacemos es inconscientemente, quiero decir inconscientemente, aunque muchas veces lo hacemos de manera consciente, pues nos dejamos influenciar por las opiniones o por las perspectivas de los demás. Alguien en alguna ocasión, un día escuché a un predicador que creo yo fue muy fuerte lo que dijo, aunque el ejemplo, pues muchas veces dice más que 1000 palabras, ¿no? Decía que a veces los cristianos somos como los bebés, ¿no? A quienes tienes que darles un Gerber, ¿no? Algo molido, algo muy suave, pero que tenemos que aprender a masticar por nuestra propia cuenta a través del estudio personal. Y muchas veces, hermanos, el problema no es tener una herramienta de apoyo, porque como yo dije hace rato, yo también acudo a ellas, también, evidentemente, como pastor, como estudiante de la Biblia, lo tengo. Pero el problema es que a veces hay una dependencia elevada a ese tipo de apoyos, o ese tipo de material. Y te vas a dar cuenta que es o nos vamos a dar cuenta, hermanos, que cuando estudiamos a través del método inductivo y logramos interpretar y logramos encontrar un aprendizaje propio, correcto, por supuesto, es muy gratificante, es maravilloso. Y entonces cuando tú comparas con algún libro, con algún comentario, y dices, caray, llego a la misma conclusión. Y es maravilloso cuando es descubierto por uno mismo a través del estudio bíblico personal. Particularmente cuando son pasajes difíciles de explicar, es cuando es menos recomendable utilizar herramientas adicionales, porque muchas veces vas a descubrir que tus dudas son las mismas que tienen los demás y a veces en lugar de aclararlas, nos las amplían, ¿no? Pero insisto, si te quieres seguir apoyando con este material, adelante, no pasa nada. Pero tampoco temas hacer tu propio estudio con las herramientas que vamos a ir descubriendo y que de hecho ya estamos practicando en esta clase.
¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta o comentario? Estamos en muy buen tiempo, hermanos. Sí, simplemente comentario, pastor. Adelante. Sí, muchas veces se recurre a ese tipo de herramientas porque tenemos miedo, o se tiene el miedo de malinterpretar el texto. Sí. Pero con este estudio que se está llevando a cabo, pues realmente vamos a poner en práctica, a sacar nuestras propias conclusiones o nuestras propias ideas para poder interpretar de forma correcta la palabra de Dios. Yo creo que, como dice usted, es válido recurrir, pero también hay que saber a qué comentarista vamos a recurrir, porque si no vamos a caer en errores garrafales, vamos a ocupar esa palabra, ¿verdad? Porque sí, hay muchísimos comentaristas y los cuales podemos ocupar uno, pero en lugar de sacarnos de la duda, nos va a profundizar más en un error más grave y tener una interpretación demasiado errónea de las escrituras, ¿no? Entonces sí hay que saber a qué tipo de comentaristas vamos a recurrir, si es que no hemos aprendido precisamente este método inductivo, ¿verdad? Pero ese es mi comentario. Muy bien, hermano, gracias. Pues si no hay alguna otra duda o pregunta, vamos a entrar al siguiente capítulo, el capítulo 3, y vamos a hablar ahora del contexto. Ya hemos mencionado el contexto en los últimos 2 temas, pero ahora vamos a estudiar de manera más específica este tema para poder comprenderlo, evidentemente, pues con mayor claridad. ¿Qué es el contexto o qué significa la palabra contexto? El contexto, hermanos, simple y sencillamente es todo aquello que rodea a un pasaje de la Biblia. O dicho de manera más simple o más sencilla, es todo aquello que se dice antes o después de ese pasaje de la Biblia o de esa porción de la Escritura que ustedes y yo estamos tratando de estudiar o de interpretar. Nos vamos a dar cuenta que invariablemente, hermanos, cualquier pasaje de la Biblia, a partir del contexto, es que tenemos nosotros que interpretarlo. ¿Qué significa la palabra contexto en sí? El diccionario dice, hermanos, que la palabra contexto literalmente significa unir en trama. Me explico. Cuando ustedes ven una película, ¿sí? Y es una película interesante, tú dices, es que la trama de la película, es decir, los discursos, el contenido, la forma en cómo fue estructurada, lo que se dijo, las acciones, todo lo que ocurrió, y tú estás platicando, no, mire, de repente llegó el héroe y hizo esto y el otro, no, pero para que entiendas esto, primero déjame decirte que antes de eso salió, se aventó un edificio o encontró al culpable y después tomó esto, hizo el otro. Esa es la trama de la película. Eso es lo que se realizó. El texto significa unir en trama, es decir, uniendo todo ese diálogo, unir toda esa enseñanza, todos esos pasajes, todas esas palabras que se fueron dando para poder comprender claramente el contenido o para poder interpretar correctamente. ¿Por qué tenemos que utilizar el contexto? ¿Cuál es el propósito o cuál es el fin? El fin es poder comprender la forma en que el autor escribió, la manera en la que escribió y poder seguir la trama, poder seguir el orden, poder seguir las ideas que el autor iba comentando. Y es que el problema muchas veces es ese. El autor no va desarrollando ideas y las termina. A veces está desarrollando una y cambia a otra, regresa a la anterior, desarrolla una nueva. Si nosotros sacamos fuera de contexto una palabra o una porción, podemos llegar, hermanos, a enseñar una mentira. Si no se tiene en cuenta el contexto, se pueden producir problemas en la comunicación, se pueden producir problemas en la interpretación y, por supuesto, también en la enseñanza. En la comunicación, pues porque voy a decir algo incorrecto. En la interpretación, porque no significa lo que yo estoy diciendo que significa.
en la enseñanza y por lo tanto alguien puede terminar obedeciendo algo que es incorrecto. Entonces, con referencia a un pasaje en particular, el que ustedes quieran, ¿sí? El contexto se define de una manera más amplia o más sencilla como todo lo que antecede, todo lo que está antes y todo lo que está después de un verso. Por ejemplo, hermanos, ¿cuál sería el contexto de un versículo? El capítulo. Imagínate que un capítulo tiene 10 versos y tú quieres interpretar el verso 5. ¿Cuál es el contexto? Lo que dice del versículo 1 al 4 y lo que dice del versículo 6 al versículo 10. Ese es el contexto inmediato. Si el contexto inmediato, sí, no nos permite aclarar la idea, entonces, ¿cuál sería el contexto del capítulo? El libro. El libro. Si el libro no me permite comprender con claridad lo que ese versículo 5 significa, tengo que ver todo lo que dice ese testamento. Vamos a pensar que es Filipenses 1. Entonces tengo que ver todo lo que dice el libro y lo que dice los 27 libros del testamento, es decir, del Nuevo Testamento. Si aún así quiero profundizar, ¿cuál sería el contexto de un testamento? El otro testamento, o es decir, toda la Biblia. Tengo que analizar todas las afirmaciones, todos los argumentos, todas las ilustraciones que se hayan conectados, por eso se habla de trama, con ese pasaje, con esa palabra, con esa idea. Y cuando logro conectar todo eso, sí, puedo tener una conclusión clara de lo que significa ese pasaje. Entonces, un estudioso, un intérprete que es cuidadoso, que es disciplinado, definitivamente siempre tiene que hacer referencia al contexto, tanto para conocer el significado como para conocer el sentido de un verso. Por ejemplo, aquí está ilustrado en la porción, en la imagen que les estoy mencionando. Dice Juan, ¿verdad? Una frase que es muy conocida cuando uno estudia análisis bíblico, hermenéutica, que un texto fuera de contexto es un pretexto. Pues sí, ¿verdad? Es simplemente una manera de tomar algo para argumentar algo que es incorrecto. Y el problema es ese, que muchas veces algún pasaje de la Biblia solo se utiliza como eso, como un pretexto. Vamos a ver un ejemplo. Creo que el tiempo nos permite ver un ejemplo. Vamos a estar viendo varios ejemplos, hermanos, porque me interesa mucho que quede claro. Vamos a ver un ejemplo. Lucas capítulo 12, versículos 16 al 34. Lucas capítulo 12, versículos 16 al 34. Lucas capítulo 12, versículos 16 al 34. Es un pasaje de la Biblia que tiene una parábola. Esta parábola es lo que se conoce como la parábola del rico insensato. Es decir, aquel hombre que pues había cosechado, había tenido ganancias, tomó la decisión de decirle a su alma que se sentara, que estaba tranquilo porque ya todo lo tenía resuelto. Y el Señor le dice: necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que tienes, ¿de quién será? La pregunta es, ¿qué fue lo que originó la parábola del rico insensato? Si yo quiero dar una enseñanza de esta parábola, tengo que aplicar el contexto. Así es. Y el contexto me va a llevar a estudiar todo el discurso que el Señor Jesucristo está dando en el capítulo 12 de Lucas, particularmente del versículo 8 en adelante. Miren lo que dice Lucas, capítulo 12, versículos 8 en adelante. Dice: les digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres,
también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Cuando los trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no se preocupen por cómo o qué habrán de responder o qué habrán de decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en la misma hora lo que deban decir. Paréntesis. Si ustedes se dan cuenta, hermanos, es muy fácil percatarnos que el Señor Jesucristo está hablando acerca del reino de los cielos, acerca de la decisión que cada persona debe de tomar de aceptar a Jesús el Cristo con toda seguridad y confianza, al punto de que no se avergüence de dar testimonio de él. Él está haciendo la invitación a eso. Pero repentinamente, alguien entre la multitud, versículo 13, dice lo siguiente. Le dijo uno de la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Alguien abra su micrófono y dígame qué percibe en este momento. Ya dije de qué viene hablando el Señor, y de repente alguien dice, le dijo uno de la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. ¿Qué percibes en este verso? ¿Qué perciben en esto, hermanos? Interés económico, hermano, nada espiritual. Que no tenía nada que ver con lo que estaba hablando Dios. Exacto. Listo. O sea, su mente no estaba escuchando lo que dijo Jesús. Como dice Mari, un interés económico. Él estaba perdido. Sabe que Jesús como maestro es alguien que tiene cierta autoridad. Los rabís en aquel tiempo tenían cierta autoridad y quiere usar la autoridad que él tiene. Dice: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Es decir, ¿eso qué tiene que ver con el asunto? Déjeme extraer rápidamente algo aquí. A veces los cristianos asistimos al templo así. Los pastores estamos hablando como pericos, ¿verdad? Y todos los demás, nuestra mente está en otro lado completamente diferente. Y es el caso de esta persona. Y entonces responde Jesús, mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre ustedes como juez o partidor? Y les dijo: miren o mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Y retoma entonces el Señor el versículo 22. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no se afanen por su vida, qué comerán, ni por el cuerpo qué vestirán. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestir. Consideren los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni piden despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valen ustedes más que las aves? ¿Y quién de ustedes podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no pueden ni aun lo que es menos, ¿por qué se afanan por lo demás? Consideren los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas les digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a ustedes, hombres de poca fe? Ustedes pues no se preocupen por lo que han de comer, ni por lo que han de beber, ni estén en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero su Padre sabe que tienen necesidad de estas cosas, más buscar el reino de Dios, y todas estas cosas les serán añadidas. No teman manada pequeña, porque a su Padre le ha placido darles el reino. Vendan lo que poseen y den limosna, háganse bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega, ni polilla destruye.
porque donde está su tesoro, allí estará también su corazón. Quiero que nos demos cuenta que si nosotros queremos hablar de esta parábola y no examinamos el contexto, no vamos a extraer una enseñanza correcta. Porque si yo únicamente hablo del contexto, puedo dar, sí, una buena enseñanza. Puedo hablar de un hombre que se preocupó más por las cosas de este mundo que lo espiritual. Y no sería una mala enseñanza. El problema es que el contexto lo que me está enseñando es que muchas veces las personas, ¿sí?, estamos escuchando la palabra y no estamos concentrados en ella. Estamos siendo alimentados espiritualmente y nuestra mente está en otro lugar. Estamos más afanados por las cosas materiales que por las espirituales. Para yo poder sacar o tomar una interpretación correcta de la porción del 22 en adelante, tengo que entender que Jesús no me está invitando a no trabajar, no me está invitando a no ahorrar, no me está invitando a no preocuparme porque mi familia hoy no tiene para comer o no hay para los zapatos mañana o para la escuela. No, me está invitando a no desconcentrarme cuando estoy en lo espiritual. Porque si yo me concentro en lo espiritual, pongo toda mi atención en ello para aprender, entonces Dios me va a bendecir porque sabe cuáles son mis necesidades materiales. Y cuando vaya al trabajo, cuando abra el negocio, cuando vaya a la oficina, cuando saque mis productos que vendo, etcétera, etcétera, Él se va a preocupar por proveerme. Porque si no, voy a terminar como el hombre rico. Quizás teniendo muchas cosas, pero a la vez perdiendo lo más importante, que es lo espiritual. ¿Sí nos damos cuenta? Entonces, el contexto, dijimos que la palabra contexto significa unir en trama. Es decir, yo voy uniendo todas las ideas que se van desarrollando. Todo aquello que se está enseñando para poder llegar a una sola conclusión, a una sola enseñanza. Si yo quiero dar una enseñanza únicamente del versículo 32 al 34, o del versículo 22, hermanos, al 31, que se puede, o de los versículos 8 al 13, o de los versículos 14 al 21, se puede. Claro que sí, pero sin olvidarme qué originó que Jesús tuviera que cambiar su enseñanza para después volver a ella. Si yo no tomo en cuenta la distracción de este hombre, puedo simplemente dar buenas enseñanzas, pero no lo que es correcto. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? En la próxima clase vamos a estar viendo varios ejemplos. Prácticamente, a partir de aquí, vamos a entrar en la parte práctica versus comparaciones, etcétera, etcétera. ¿Dudas, preguntas, hermanos? Un comentario ¿Ninguna? nada más, hermano, referente a lo que decía que sobre apoyarnos en ciertas comentarios. Yo nada más comento mi experiencia. Por ejemplo, yo cuando empecé a leer la Biblia, empecé a si usted la primera vez que de perfil como capa a lo mejor. Entonces después cuando otra vez terminé de leer toda la Biblia y volví a empezar, fui viendo otras cosas que tampoco había visto. Entonces yo lo vi así como que es como un tipo, en el segundo nivel vas viendo otras cosas y en el tercer nivel vas viendo otras. O sea, la Biblia o será pues que el Espíritu Santo te va mostrando las cosas, ¿no? Pues tu conocimiento. Sí. También haga de cuenta que lo que yo hice fue, yo, por ejemplo, los sábados que no iba a trabajar, yo ayunaba. Entonces yo apartaba como un tiempo para Dios, por decir, sí. Yo desde las 7 hasta las 2 de la tarde,
estaba ayunando, orando y leyendo la Biblia. Entonces, eso a mí me ayudó mucho porque empecé a entender muchas cosas, como que el Espíritu de Dios me fue dando así como quitándome la venda de los ojos y dándome entendimiento. Entonces, yo realmente nunca me he basado así como ustedes dicen, pues, de ir a una fuente y ver qué dice la Señora, mostrando las cosas dentro de la Biblia, o sea, de decirme, mira, no lo había visto así, o a lo mejor esto lo había visto literal, pero no le había visto el trasfondo espiritual. Y entonces así fue aprendiendo yo y hasta la fecha así lo hago. Muy bien. Entonces, porque es muy bonito porque sabemos que viene del Señor, el Señor te está abriendo los ojos y te está dando el entendimiento que tú estás adquiriendo, ¿no? Y como usted dice, a lo mejor si ya te vas a un comentario, pues ya traes la influencia de alguien que ya te está diciendo una cosa, ¿no? Que no dejas a lo mejor que el mismo Dios y tú te vaya guiando y te vaya diciendo por aquí. Así es, por eso yo comentaba, ¿verdad? Que es muy bonito descubrir por uno mismo, quizás lo que otros ya descubrieron, pero la enseñanza se queda más profunda en la mente, más profunda en el corazón, porque es algo que nosotros extrajimos del estudio bíblico personal. El Señor nos habla a través de ese estudio personal y hace que la enseñanza se quede allí más arraigada. Muy bien. ¿Alguien puede prender su micrófono para hacer la oración final de esta noche, hermanos? Entonces, repasen sus notas. Nos vemos, hermanos, la próxima clase. Yo voy a orar.